Buenas tardes. En esta ocasión vamos a abordar un tema sobre personalidad. Una personalidad que además tiene influencia en los demás. Y bueno, vamos a pensar primero qué es personalidad. Viene de la persona, y la persona es una peculiaridad en este planeta que supone que es fin en sí mismo. A las personas no las utilizamos. Se les quiere, se les impulsa, pero no las utilizamos. Y alguien podría decir, pero ¿y en el trabajo no se utiliza a las personas? Bueno, en el trabajo se utiliza el producto o lo que esa persona aporta. Eso es lo que se utiliza, pero no a la persona misma. Por eso es que pues tenemos que cuidarlas y siempre buscar su mejor bien, porque son un fin. Bueno, y que esas personas, hay unas que se podría decir, bueno, incluso una madre puede decir, este hijo tiene mucha personalidad. Pues, ¿qué es lo que quiere decir, ¿no? Y en principio lo que hay que desarrollar son personalidades, ¿no? Ya sabemos que heredamos un temperamento y conforme va pasando el tiempo, si se tienen claros lo que hace bien y lo que desarrolla a esa persona, pues va adquiriendo un carácter, ¿no? Quien tiene personalidad, además de haber desarrollado hasta tener un carácter, no solo un temperamento, sino que hay que irlo moderando, hay que irlo ilustrando, pues es importante que sepamos qué queremos y hacia dónde vamos, qué medios necesitamos poner y ponerle jerarquía, ¿no? Hay un símil muy interesante en esto de los fines, en lo que nos proponemos todos los días, que se utiliza una imagen de un frasco de cristal y tenemos distintos elementos que hay que introducir en ese frasco, ¿no? Entonces, si vamos poniendo primero las piedras grandes, las piezas grandes, luego las más pequeñas se van adecuando, se van acomodando en los huecos de las piezas grandes, y luego unas más pequeñas, y luego se puede poner arena, y luego finalmente se puede incluso poner agua, ¿no? Pero hubo que empezar por las piezas grandes, pues en la vida la persona, quien tiene personalidad sabe qué es lo importante y qué es lo secundario, y comienza a desarrollar, comienza a ponerle ganas y esfuerzo en aquello que realmente vale más la pena, ¿no? Y podríamos pues poner un ejemplo. Quien tiene personalidad tiene un plan para su vida, no simplemente me levanto hoy y ¿qué voy a hacer? ¿No? Pues quién sabe a ver qué sucede, ¿no? Pues no, porque así se pierde el tiempo. Y la personalidad supone que tengo yo claros los fines y los medios, que son buenos y que va ayudando, ¿no? Bueno, pues dentro de este tema de la personalidad estaba también el de saber influir en los demás. Otro modo de decirlo es ir contracorriente, ¿no? Pero me gusta más decirlo en positivo, ¿no? Y quisiera utilizar otra imagen. En una ocasión me tocó ver cómo subía el río en una ciudad importante y pues iban los árboles quedando dentro del río, ¿no? Y pues había unos que tenían raíces fuertes y que quedaron en donde estaban. El río continuaba, sin embargo los árboles no fueron arrastrados, ¿no? Bueno, pues de alguna manera la personalidad podríamos ejemplificarla en esos árboles, que vienen las corrientes, pero no nos arrastran, ¿no?
Ahora tenemos muchos elementos que pueden influirnos y que tenemos que poner mucha atención, ¿no? Que pues se puede hablar de la manipulación. Se puede criticar, pero no este es el objetivo de la mercadotecnia, ¿no? Entonces hay que ir teniendo la cabeza bien amueblada, que es una de las otras características de una persona con personalidad. Aunque suena un poco redundante, no es lo mismo. Pues eso, tener amueblada la cabeza es que se tiene una cultura amplia como para saber discernir o distinguir cuando en un noticiero se dice verdad o se dicen las cosas pues sesgadamente, o se dicen solo una partecita, o se dice, en fin, hay muchas maneras de manipular. Desde luego, no se puede dar toda la noticia y que además, según el noticiero, puede tener unas tendencias, eso es normal. Pero hay que tener la mente suficientemente amplia como para entender el enfoque de cada noticiero, o de cada libro, o de cada lo que fuere, ¿no? No sé, por ejemplo, si se pone un poco de atención, hay algunas ideologías en las que siempre se repiten las mismas cosas, ¿no? Es una promoción constante y que si las personas no estamos atentas, pues vamos pensando, nuestra opinión comienza a identificarse con lo que esas personas que promueven la ideología quieren que pensemos, ¿no? Bueno, pues eso, tener personalidad es saber tener, supone una formación intelectual que nos dé un horizonte suficientemente amplio como para entender con quién estamos hablando, ¿no? Hay eso. Entonces, volviendo a la imagen de ese árbol que no es arrastrado, pues tampoco se deja, es una mente suficientemente enraizada en convicciones que además están fundamentadas, tiene argumentos y los argumentos están bien fundamentados, y sobre eso se dirige, ¿no? O sea que piensa, reflexiona, sabe distinguir y discernir las cosas, ¿no? Bien, bueno, pues volviendo a este tema, ¿no? Se trata no solo de tener una personalidad que a veces se puede incluso captar, pues hasta en una fotografía, ¿no? Hay personas, pues tú ves la fotografía y dices tú, hombre, es una personalidad muy atractiva, ¿no? Bueno, pues se trata de influir positivamente en los demás. Que eso supone también que quien tiene personalidad tiene una preocupación por el bien del otro, ¿no? Una sincera preocupación del bien de los demás. Y esto es atractivo y es un modo como se influye. No se influye por imposición, no se influye por miedo, no se influye por estar repitiendo siempre lo mismo, ¿no? Sino que se influye por esa intención recta y positiva de ver por el bien de los demás, ¿no? Pues quería yo pues comentar también o poner un ejemplo de alguien en particular, ¿no? Yo he tenido oportunidad de leer mucho sobre un personaje inglés que me voy a abocar nada más a la parte de su vida cuando era joven, que trabajaba en la Universidad de Oxford, que tenía pues mucha personalidad. En primer lugar, había sido un hombre con mucha capacidad intelectual, pero que había sabido desde niño abrirse a la realidad y admirarla y gozarla, ¿no? Ahora tenemos que hacer un poco de esfuerzo para parar y decir, bueno, pues eso, mirar
el movimiento de una rama de árbol, que ustedes no ven lo que estoy viendo ahora, pero exactamente frente a mí hay un árbol y está meciendo sus ramas el viento, ¿no? Bueno, pues eso, saber admirar cómo es la realidad. Otro elemento, pues es, por ejemplo, de esa realidad que se ve, que se observa, que se goza o a veces se sufre, saber sacar experiencia. ¿Cómo se saca experiencia? No basta simplemente convivir. Hay que después, si aquello ha sido importante, pues por razones emotivas o intelectuales o lo que fuere, pues volver a lo que se ha vivido y reflexionar sobre aquello, ¿no? De esa experiencia, pues sacar lo que tiene de bueno y discernir, ¿no? Pues no sé, podríamos pensar, el otro día un alumno fue a mi oficina, es hijo de una amiga mía, aunque yo tenía poco trato con él, y su padre murió hace unos meses, y él me decía que yo no tengo ganas de entrar a la universidad, no quiero estudiar, no me siento con ánimos. Bueno, pues entonces nos pusimos a platicar, ¿no? Y bueno, pues él necesitaba pensar aquella dura experiencia de la pérdida de su padre, ¿no? Pero hacía falta sentarse, pensarlo, verse él mismo ante aquella situación, ver lo que le corresponde hacer con sus otros hermanos, es el menor de 3 hermanos, y lo que le corresponde hacer con su madre, que además es pues relativamente joven. Bueno, pues ubicar, mirarse desde fuera y decir, bueno, yo he perdido a mi padre, pero no he perdido la vida, ¿no? No está todo perdido. Tengo ahora yo que enfrentar las cosas de distinta manera, pero tengo que enriquecerme ahora a pesar de aquel sufrimiento, ¿no? Entonces, eso va forjando una personalidad, ¿no? Luego está eso, saber mirar la realidad, saber mirarla desde lejos, saberme mirar en esa realidad y sacar experiencia, ¿no? Y luego no solo eso, sino también incluso ver que algunas experiencias nuestras les pueden ser útiles a los demás, ¿no? Tengo una amiga que ha tenido muchas experiencias, no precisamente tan agradables, pero ha sacado pues mucha sabiduría de aquello, ¿no? Se casó muy joven, un poco por capricho, el chico comenzó a golpearla, ella volvió con sus padres y finalmente el chico pues alcoholizado perdió la vida en un accidente automovilístico. De manera que ella quedó viuda muy joven, pero no se sentó a pensar y a reflexionar. Y en un segundo matrimonio escogió otro chico, tuvieron 2 hijos, el segundo nació enfermito y aquel padre no supo enfrentar la responsabilidad de un hijo enfermo y se marchó. Y la dejó a ella con los 2 niños, ¿no? Y bueno, ella fue haciendo frente a aquella situación, fue saliendo adelante y pues apareció un tercer candidato a casarse con ella. Y yo le decía, por favor, no te cases. O sea, ni es la persona adecuada. El caso es que se casó y fue un fracaso, ¿no? Bueno, pues hablando ya con ella, después de tiempo, ella pues tuvo que reflexionar bastante sobre sus propias decisiones. Le dije, ¿por qué no escribes tu experiencia, ¿no? Ella es un poco poeta y al haber hecho el esfuerzo de escribir, ella se miró desde fuera, ¿no? Y ha escrito un libro que es muy provechoso para personas que han tenido pues fracasos de este tipo, ¿no? Para que no se vea aquella experiencia dolorosa para sí mismo y para sus hijos y para su familia en general,
sino que ha sacado suficiente experiencia después de haber escrito como para ser útil a otras personas, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es ir sacando también, ir sumando. Tenemos que ir, esa personalidad supone que todo lo que nos sucede va siendo una suma, ¿no? No una resta. Hay personas que, pues no sé, ante la edad de jubilación se sumen, ¿no? Ya no sirvo para nada, ya hice todo lo que tenía, pues no. Ahora tienes toda la vida de experiencia para capitalizarla y transmitirla, ¿no? Y hay muchas cosas que hacer también, ¿no? Pues ante esa época de la vida en la que hay que cambiar de actividad, pues hay que tener previsión también, y eso es personalidad, ¿no? Acabo de acompañar a uno de mis hermanos, que se va a jubilar también. Bueno, pues se va a ir a una ciudad universitaria porque quiere hacer una segunda carrera, ¿no? Ahora que se jubile. Y además en un lugar donde pueda caminar, donde pueda tener una vida más tranquila. Pero eso es, me parece que eso es tener personalidad, saber qué se quiere, poner los medios e ir para adelante. Y así pues no nos va llevando la corriente, ¿no? Hay que tener mucho cuidado ahora con que no nos fabriquen la personalidad, ¿no? No sé, algo muy gráfico me parece, es esto que ha sucedido cuando fue la película del Titanic. Hubo muchos matrimonios que en la luna de miel querían ir en un crucero y hacer la misma escena de la chica en la que le da en el pico de la nave, ¿no? Que le da todo el viento por la noche, ¿no? Que se pone en la punta. Bueno, pues es romántico, ¿no? Pero pues hay que ver si tiene eso sentido, ¿no? O sea, si realmente a lo mejor hasta se mareaban con el barco, pero no importaba, el asunto es que les había llenado su imaginación aquella escena, ¿no? Entonces es muy importante que todas nuestras experiencias nos demos un tiempo, incluso, pues no sé, cada semana o cada determinado tiempo, a recabar la riqueza que pueda tener en nuestra vida aquellas, pues no sé, un encuentro con una amistad, o un reencuentro, o una nueva experiencia, o una metida de pata, incluso, ¿no? Que esas pues se nos dan con facilidad, es decir, una torpeza, ¿no? Bueno, y quería también volver a otro tema importante de lo que supone tener personalidad, que es atender a los demás, ¿no? O sea, estar pendiente, tener la cabeza suficientemente clara como para darnos cuenta de la riqueza que tenemos frente a cada una de las personas que están junto a nosotros, ¿no? Pues eso, en consecuencia, y es otro rasgo de personalidad, captaremos la riqueza y le trataremos conforme a lo que requiere, ¿no? Decía John Henry Newman que una personalidad balanceada, ¿no? Pues se manifestaba en la gentileza, ¿no? Pues la gentileza supone precisamente ese saber abordar o saber estar al pendiente de cada persona. Y podríamos terminar, ¿no?, con una idea que comentaba él mismo. La persona que tiene esa gentileza nunca infringe dolor, ¿no? O sea, siempre procura tratar a las personas con tal delicadeza que se sientan apreciadas, ¿no? Y nunca un gesto que haga sentir a los demás como despreciados, ¿no? Porque eso es olvidarnos del verdadero valor de los demás. Pues les agradezco mucho estos minutos y quedo a sus órdenes.